Bien, señores, Cuando me toque, lo voy a acabar a ustedes. Que ustedes levanten su mano derecha, por favor. Levanten su mano derecha. ¿Ya? Levanten su mano. Es derecha, No, no. Ustedes se comprometen a que en el programa no se van a pisar, en la palabra no se van a estropear. Vamos a hablar por turno. Lo prometo. ¿Y usted lo promete? ¿Por qué usted dice eso? No, porque es una exigencia que nos están haciendo. Y personas cercanas a nosotros y que son seguidoras del programa, como la maestra Diana Contreras, que es de nosotros. Prometido Que no siempre se que Álvaro me deje hablar. Sí, vamos. Prometido siempre que Víctor me deje hablar. Mire, hay un voy a tema que mediar yo en quiero eso. que toquemos nosotros. Pero organiza eso, porque déjame decirte lo siguiente. En la comunicación moderna, el esquema de yo asumo un turno y ta. No, no tanto Oye, así, es un equilibrio. Eso no es así. Es ya. teniendo el tacto O sea, de cómo pasarnos la bola Porque ese lo tipo de que cosas. hace que la gente te preste atención es el fragor del Claro, claro, pero hay que buscar un equilibrio. No. Levantó la mano derecha y se comprometió. Miren, señores, No, yo levanté yo la quiero izquierda. que toquemos un tema que se ha discutido en determinados momentos. La incógnita del por qué el doctor José Francisco Peña Gómez no llegó al poder. Se manejan una serie de variables. Yo soy de lo que pienso que los fenómenos sociales y políticos son multicausales, pero obviamente cada quien lo enfoca a partir del dato que maneja, del sesgo que lo inunda y del enfoque que más prefiere. Hasta el punto, Víctor, que se lo atribuyeron a su nivel de belleza. No, de belleza no. A su nivel de belleza. No, dilo como O sea, hay gente que entiende que por feo, y buscan las estadísticas de los presidentes en la República Dominicana, sobre todo a partir del siglo XX, después de Trujillo, que son tipo finos, nunca ha habido un presidente feo. Ya estamos en el programa. Pero claro que sí, estamos en el programa. Entonces yo quiero que discutamos un poco sobre ese gran líder de masa que adolecía de muchos elementos necesarios para llegar al poder, pero que fue un modelo de crecimiento en la República Dominicana y cómo venir desde el polvo y llegar a una posición cimera como lo es de ser un líder de masa. El líder que remeneaba el puente de la 17, que ahí era que él hacía sus ¿cómo que se llama esto? Mítines. Concentración. Mítines. Entonces yo quiero que hoy nos quitemos la camisa, cada quien se quite la máscara y hable de manera directa. ¿Qué fue lo que realmente tuvo que ver con que Peña Gómez no llegara a ser presidente? Hay un libro que se llama una tesis, una teoría del filósofo y artista de la pintura, Dustin Muñoz, que se llama La estética de lo feo. Nosotros podemos encontrar en lo feo algún tipo de belleza. ¿Realmente ustedes creen en esa teoría de que Peña Gómez no llegó por el bajo nivel de belleza que tenía? Dígase, ¿por feo? Víctor Álvarez. Noel de la Rosa, apegado a doble moral. Peña Gómez no ganó y no fue nunca presidente de la República por prieto, por feo y por pobre. Tres variables. Repito, por feo, por prieto y por pobre. Eso no es científico. Porque iba en contra de lo que se llama la estética del poder, que en estos momentos está exacerbada, ¿eh? Por eso se habla de popis, por eso se habla de blanquitos, todos en el poder. Porque la República Dominicana es evidentemente racista y porque también sobre lo feo y lo prieto se le pegó su origen haitiano. Y se capitalizó y se dijo en el fragor de la lucha política, para desmeritarlo, que Peña Gómez era la puerta de la fusión Haití-República Dominicana. Esos elementos que vinieron de, lamentablemente a ti no te gusta escucharlo, de la mente perversa de Balaguer, de los vinchos y de sus arlates, hizo que Peña Gómez perdiera oportunidades merecidas de ser presidente de la República, porque Peña Gómez, como tú lo planteas en el preámbulo, fue un ejemplo de compromiso con los intereses de la República Dominicana y fue un individuo
altamente liberal, un individuo progresista y alguien que se le debió dar la oportunidad de ser presidente de la República. De hecho, hay en el Congreso una iniciativa para que de alguna manera se le reconozca la estatura de presidente a póstumo. No, pero ahí se están pasando. ¿Y por qué? A José Francisco Peña Gómez. ¿Qué placebo? ¿A quién le van a dar ese placer? Porque él está muerto ya, papá. A su memoria histórica, porque la historia es la que... Pero él no va a disfrutar de ¿De qué eso? vive Álvaro si no de la historia, de contar cosas? A la historia, sean ciertas o no. Entonces... 4 variables, entonces. El pueblo dominicano no Negro, puede permitir. Feo, pobre y el tema haitiano. haitiano. Su origen haitiano. Y su origen haitiano. ¿Planteas tú que esas fueron las variables que se combinaron? Definitivamente. O sea, internamente en su partido nadie por la operó condición, en su... por la condición de clase de los individuos que determinan quién va a ser presidente de la República Dominicana. Gurú, usted que... No, Gurú, no, perdón. Sí, yo. ¿Y por qué No. ¿Ay, por qué no me pone a mí No, ahora? es el politólogo. Ah, Porque aquí el que sabe de política es él. Usted sabe de historia, usted de ingeniería, usted de psicología y yo no sé ni de qué sé. Tú sabes de Mira, No, yo Una no sé combinación. nada. el tema de José Francisco Peña Gómez es un tema que para mí reviste particularmente mucha solemnidad, porque de la fauna política que pernotaba en la época que le correspondió vivir al doctor José Francisco Peña Gómez, tal vez quien menos maldad política tenía era Peña Gómez. Era ingenuo, quiere usted decir. Era ingenuo, pues, completamente Plantéelo ingenuo. así. Entonces, analizar a un hombre de la estatura y dimensión de José Francisco Peña Gómez, que independientemente de lo que usted crea o no, partir desde cero, desde lo más abyecto de la pobreza y alcanzar un sitiar intercontinental en América Latina, son pocos los casos que se han dado de esa naturaleza. Ni Raúl Aya de la Torre, ni Carlos José Ariestegui. Uno precursor de la socialdemocracia y el otro precursor de la izquierda en América Latina. Entonces, cuando nosotros analizamos los orígenes de Peña Gómez, cuando analizamos el castigo que le dio un sector de la clase dominante a José Francisco Peña Gómez, que lo vinculaba completamente con su origen de nacimiento con Haití, que mezclaba historiográficamente el deshuello de Moca, que le metía miedo al pueblo dominicano con la negrura de Peña Gómez. En ese caso yo puedo coincidir un poco con mi hermano Víctor. Sin embargo, yo creo que como establecía el maestro de Hay un país en el mundo, Pedro Mir. don Pedro Mir, en su clase de estética en la UAS, él establecía: lo bello, bello será, y lo feo, feo será. Pero en el alma humana se anida un concepto distinto al que la estética puede sindicalizar a lo que es hermoso, lo que es bello, lo que es... Eso no es un consuelo. Diablo, lo mismo que yo estaba pensando. Usted Eso es un puede, consuelo. Un placebito. Escúcheme, usted puede pensar que es un consuelo, pero en el ejercicio humano, en la cotidianidad humana, usted ve personas que usted dice: oye, pero este tipo no tiene ese power para andar con esa mujer que es lindísima. Tiene saoco. Sin embargo, el tipo que es feo tiene algo. Usted puede ver en lo que nosotros podríamos considerar como gente fea una voz tan hermosa como la de Basilio. Usted puede ver Pero usted puede ver físicamente- a Félix de Olio
con una voz extraordinaria, pero físicamente tal vez no sea un tipo atractivo. Por eso no han sido Entonces, estrellas mundiales. No, al que le gusta la música no mira rostro. Peña Gómez se convirtió en el líder de masas más grande de este país. Lo decía el propio Joaquín Balaguer. A nosotros nos lo dijo. Entonces, ¿por qué Peña Gómez no llegó a alcanzar el solio presidencial? Hay muchas fábulas, pero hay una razón eminentemente política. ¿Cuál es la razón eminentemente política? Dos cosas. Primero, el empresariado de aquí no estaba de acuerdo con la escogencia de Fernando Álvarez Bogar como su candidato a vice. ¿Empresariado o Balaguer? Exacto. No era un tema de Balaguer. No, perdóname. El empresariado, óyeme, el empresariado, nosotros no entendíamos cómo el empresariado tenía esa divergencia con Vete a ver lo que es el empresariado. Entonces, que le mandan a poner a los muchachitos, le tiñen el cabello para que se vean rubios y lacios. ¿Cómo así? Pero esa claro práctica que sí. en este país no existe. Que no, que. Y tampoco existe el racismo que usted dice que existe. Que no, aquí. que. Pero qué desafortunado está ese No, señor. no, hoy. no, no, Dios mío. oiga. Pero ven acá, señor. Pero una Excúseme, cosa, ojo, yo podré ojo ser vista, desafortunado, Pero ven pero acá. usted es Pero inoportuno. aquí, ahora, porque mira, usted ahora me mismo está tú quitando ves, mi turno. tú ves, y tú usted ves, no está tú ves, respetando pero el código del Nos programa. comprometimos. Y lo que No, no, hicimos no. ahorita. Sí. No, porque está bien ¿Verdad? así. No. Así está Es bien. verdad, es verdad. No Ven está acá. bien. Dele, Entonces, pero la gente usted está esperando tiene que le digan cosas, su loco favorito. Yo lo apoyo. Dele bello, dele bello. Mire, entonces yo decía que cuando en este país la clase dominante que tenía una simpatía extraordinaria con Peña Gómez, óigalo bien lo que estoy diciendo, Peña Gómez tenía detrás a Alejandro Grullón, que no es cualquier cosa. ¿Sabe cómo se llama eso? Atajando para que otro enlace. No, óyeme, Se pasó la vida entera eso, no atajando es para que otro enlace. cualquier Peña Gómez. cosa. Oye, no es cualquier cosa. Peña Gómez no llegó a ser presidente. Primero, por la providencia divina, obviamente. No quite eso. Pero segundo, excúseme, ateo recalcitrante. Segundo, porque Balaguer recibió la visita tanto de la Ángel y que me desmientan, que lo estoy diciendo con propiedad y puedo decir quiénes andaban en esa comisión. Es un dato. ¿eh? decir algo. Y también Es un dato. de la clase conservadora del empresariado dominicano, que fue a donde Balaguer a decirle que Peña Gómez tenía cáncer de páncreas. Y le puedo decir a todos ustedes que Balaguer, cuando supo la noticia, se afligió como si hubiese sido un hijo, porque Peña Gómez y Balaguer tenían una amistad de reciprocidad, que cada vez que Peña Gómez salía, le mandaba un libro a Balaguer y se lo mandaba con Joviné, al hijo de Joviné que me desmienta, a José Fran que me desmienta. Diablo, ¿Eh? unos datos fuertes. Entonces, lo que ha dado, el politólogo hoy. La cosa hay que ponerla en su contexto. Balaguer solamente dijo, exclamó, hay que respetar a José Fran Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez. Bueno. Y le planteó, óyeme, le planteó a sabiendas de que no se podía hacer otra cosa, el 2+2. Mucha gente entendió que el 2+2 era una trampa de Balaguer para Peña Gómez. Sin embargo, no fue así. Quien vio la maldad y quien vio la trampa en el corazón de ellos, y lo pueden decir, Hugo Tolentino, que en paz descanse, y Milagro Ortiz Bosch, que está viva, le aconsejaron a Peña Gómez que no cayera en la trampa de Balaguer. Y él se echó para atrás, pero en prima fase lo aceptó. Dos puntos. Dele. El politólogo ha tumbado lo que sería un mito. Se entendía que era una obstinación del doctor Joaquín Antonio Balaguer Ricardo por un conflicto personal y directo No. con este muchacho, con Álvarez Bogar. Álvarez Bogar. Se entendía eso. Lo otro es Eso está clarísimo. que esa amistad No fue de así. Balaguer y No José fue así. Francisco Peña Gómez tampoco yo tenía
ese dato y ese vínculo tan extenso. Pero, sobre todo, Gurú, le va a tocar a usted entonces ahora una papa caliente. Porque lo que ha dicho este señor... Escúchame, no se quita. Álvaro. Porque de repente... Lo que dije y señalé, que me desmientan. De repente... Que me desmientan. De que pueda. repente el politólogo está cayendo en un sesgo No. sentimental y de su líder. Se le notó. Quiere como plantear, tú sabes que yo soy... No, escúchenme. Peña Gómez es su No. líder. No, Balaguer. De él. Óigame, no, escúcheme. No. Óigame. La parte humana de Balaguer. Escúcheme. Perdóname, dame un segundo. Miren, nosotros fuimos de los reformistas que apoyamos a Peña Gómez. Y yo quien les hablo a todos ustedes y a este público que está viendo Doble Moral, le puedo decir que yo le llevé a José Francisco Peña Gómez 15 senadores y 24 diputados y 41 síndicos del país, y yo apenas era secretario de organización de la juventud del Partido Reformista. Y fuimos con Leo Hernández. Está hablando una fuente Y directa. Miguelito Vargas Maldonado, que está vivo, que me desmienta. Si no fuimos a las 3 de la mañana a la casa de Peggy Peña Gómez, con él. Gurú, Bueno, vamos a ver. Le pusieron la vara alta, la vara Sí. está alta, la vara. lo primero es que coincidimos con la enfermedad de Peña Gómez y la posición de Balaguer de que desmontara al vicepresidente, porque Balaguer entendía que el vicepresidente que eligió Peña Gómez era su enemigo. Ah, Y por lo tanto, al enterarse del cáncer de páncreas, que era fulminante, entonces Balaguer, al apoyar al PLD y levantarle la mano a Vox, dijo: el camino malo está cerrado. No se refería a Peña Gómez, sino a Álvarez Bogar. Comienzo ahora. Yo no sé cómo un país de mulatos fenotípicamente feo, nosotros estamos analizando si la fealdad le ha impedido proyectos personales a nuestros políticos y a nuestros pro-hombres. Eso me da ganas de reírme a mí. Miren el fenotipo que está aquí, mulatos todos. ¿usted ha visto un presidente feo aquí? Nunca. En el siglo XX. Espérese. quizá. El que me esté catalogando presidente de buen mozo, yo tengo que revisarlo. Y como decía Freud, aquel que hablando toca al otro es una caricia disimulada en el inconsciente. Hay que ver por dónde camina. Es igual que el que está reconociendo aquí bellezas extracorpóreas de hombres y no mirando la acción social y la acción política de esas figuras. Grupo de Primero, aquí no hay ningún bello. Bello Sí, es sí, él, bello. por su apellido. Claro. Entonces, Sí, señores, de apellido, estamos hablando de una figura que yo no soy ni fui PRDista en un sentido, ni peñagomista, una figura que la historia la reconoce como el hombre que tuvo en los procesos más contundentes y demoledores de la historia dominicana. Si en el 65 el capitán Peña Taveras prende la llama augusta de la libertad cuando detiene el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y esos dos campamentos se levantan en rebeldía y llaman a Peña Gómez, y Peña Gómez tuvo la gallardía de usar el micrófono, informarle al pueblo lo que estaba pasando y llamar al pueblo a la calle, lo llevó al estrellato. Cuando Peña Gómez toma el PRD con una división terrible de su líder histórico y conduce a ese PRD en la lucha contra el balaguerismo, logra formar varios frentes, varias alianzas, y en el del 78, que se conoció como el Acuerdo Santo Domingo, logra sacar con su estrategia del poder a Balaguer. Es el otro triunfo. Primer desgracia, cuando se le impide a Peña Gómez prácticamente que entrara al palacio, porque su figura causaba desagrado dentro de los cuerpos militares. Estando en el poder su partido. Estando en el poder su partido. Su figura política. Su figura política. Por mucho tiempo no Su, fue palacio, Peña su Gómez. figura política. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Peña Gómez fue torpedeado por su propio partido. En su propio partido, Peña Gómez tuvo una oposición soterrada en contra de Peña Gómez. Cuando se presentó la lucha de Masluta Exacto. y Peña Gómez,
en muchas encuestas decían, yo por el dominicano, no, yo no voto por el extranjero, de su propio partido. Haitiano. Oigan bien, de su propio partido. ¿Por Ahora quién que bien, no votamos? Por el extranjero. por el extranjero. Ahora bien, Peña Gómez. Pero el otro era extranjero. Peña también. Gómez. Perdón. Ajá. El otro era extranjero. Tenía apellido Más justo. extranjero. Tenía Era apellido blanco. extranjero. Claro. Claro. Pero era- Entonces, Era blanco. Peña Gómez es el hombre que en el campo internacional se codea con las figuras más importantes de la socialdemocracia en el plano europeo y con los liberales de Washington. ¿Qué quiere decir? Que Peña Gómez es el líder que saca prácticamente, y perdónenme, de la oscuridad la política dominicana y la pone en contexto en el panorama mundial. Ese Peña Gómez, señores, es el que le permite a la izquierda llevar diputados sin que su partido pudieran ir porque le colocó gentes de la izquierda en la boleta del PRD y la izquierda tuvo su representante en el Congreso. Es ese Peña Gómez el que libra una lucha ideológica a través de tribuna democrática con la izquierda, diciéndole a la izquierda que estaban perdidos. Que el propio Lenin dice que si el partido no podía tomar el poder, por lo menos que sus representantes participaran en la Duma. Es Peña Gómez el que abre prácticamente el debate con la izquierda a nivel de los medios de comunicación. Entonces, ese Peña Gómez, señores, es el que queremos, perdónenme, rebajarle con el fenotipo. Lo primero es que voy con Víctor, padre de la micropsicología. Planteaste 3 variables, 4 variables. La fealdad. Repítame lo que La planteó. pobreza. La pobreza. La mandó. negritud y su origen. Y su origen. haitiano. Y termina con una antipatriótica que deberíamos someter a este señor por ser antipatriota, diciendo que la República Dominicana era eminentemente racista. Lo que están diciendo ahora mismo los organismos internacionales en contra de la República Dominicana. Señores, Peña Gómez, si hubiese sido presidente, iba a ser el mejor presidente que la República Dominicana hubiese dado. No, eso no es se lo falso, compro. eso no es Eso verdad, no se eso lo no es compro. verdad. No. Miren por qué. Llegó muy lejos. Miren por qué. Llegó muy lejos. Bueno, Miren por pero qué. nadie tiene la capacidad de adivinar. Pues síndico. Por eso, Miren Bueno, por qué. bueno. Fue síndico. Miren por qué. Vamos a ver. Miren por Pues síndico. Sí. Miren por qué. Peña Gómez entendía lo que era la pobreza a plenitud, porque venía de ella. Entendió lo que era la discriminación, porque dentro de su propio partido lo discriminaron y fuera de ahí también fue discriminado. Conocía el origen y la historia del pueblo dominicano. Conocía el desarrollo internacional de la periferia europea y norteamericana. Y tenía una cosmovisión sobre la formación social dominicana que si hubiese llegado, hubiese sido tal vez no el mejor presidente, pero sí iba a ser un presidente efectivo y un presidente que lucharía por el pueblo dominicano. Es una hipótesis. Ahora, cuando usted me dice que a Peña Gómez le buscó la Jaraburgo su origen y que mediante ese origen se trató de denigrar a Peña Gómez, yo me remonto al siglo XIX y digo Ulises Heró. Ulises Heró era hijo de Ese el Heró, haitiano, Isabel Lebel de Saint Thomas. Balaguer tiene. Entonces, Está vinculado. este señor llegó a ser presidente de la República, fue presidente 82-84 y fue presidente 87 hasta el 1899. Otros tiempos. Entonces, Pero esa es la historia. Tú no puedes explicarle el presente si tú no conoces la historia. Y si tú amas la ciencia, tienes que saber que todo tiene su historia. Hay una ciencia de la filosofía, una ciencia del derecho, una ciencia de la economía, una historia de la economía, una historia del derecho, una historia de la medicina, una historia de la psicología. Todo tiene su historia. ¿Quiere que te Y diga una con cosa? esa historia es que tú haces la ¿Quiere que te diga una proyección. cosa? Tú haces la Maestro, proyección ¿quiere que te del diga una posible cosa? comportamiento del Espérense. presente. Entonces, señores, un paquete de gente negros, como el que estamos aquí, mulatos. Estamos diciendo que Peña Gómez no llegó a la presidencia por feo, pero señores, debemos revisarnos. Maestro, hay que permítame, ver las contradicciones políticas que se dan en ese momento. Hay que ver la oposición de la oligarquía, una parte en contra de Peña Gómez. Blanca. Y hay que ver que Balaguer no rechazó a Peña Gómez en esa coyuntura, Aprobado. sino
que lo que vio fue que Peña Gómez iba a morir inminentemente y que la presidencia quedaría en manos de una persona que él consideraba su enemigo, que para mí es una persona honorable. Pero brevemente, para darle paso sí. a Yo Juan. quería decir algo, Hay maestro, para robustecer lo que él estaba diciendo. ¿Quién es él? El maestro gurú Álvaro Camaño. Ahora sí estamos hablando. Ahora que estamos hablando, sí, ahora voy a decir lo siguiente. Miren, Ronda completa. Ulises Ceró es un personaje que en este país, la única persona que yo entiendo que lo ha estudiado profundamente, con el permiso del historiador, una de las personas ha sido Muquín Zambén. Y yo quiero que ustedes sepan lo siguiente: políglota, pianista, contador público para su época y el hombre mejor vestido del país. Y perfumado, porque mandaba que su perfume a Francia. Pero tenía su Su bemol. Su bemol. su bemol. Pero esta nube va de paso, hermano. Bueno, Eso. Él lo dijo. Dale, Huáscar. Ese es un tema que cualquier dominicano está en condiciones de hablar sobre Peña Gómez por lo que significó. El hecho de que no haya llegado a la presidencia, para mí, se dio lo que yo llamo una tormenta perfecta. Wow. Se combinaron muchas cosas. La oposición política, y en este momento le voy a dar un poco la razón al compañero Víctor, Como tiene que Bueno, ser. bueno, gurú. en el sentido Somos mulatos y de que feos, hay ¿oyeron? hay que tener Entiéndalo. valor para plantear la posición de él, porque regularmente nos escondemos detrás de las justificaciones políticas que las tenemos para decir que no llegó por tal o cual razón. Pero en el fondo, esta sociedad tiene mucho trauma. Llegó mucho Leonel, que es un mulato complejo. feo. No, Sin embargo, no. escúchame, sin embargo, respecto a eso, Que no. le quiero decir que uno de los problemas de mercadeo en la campaña Leonel Peña es que no se podía provocar un debate o sentarlo uno al lado de otro. ¿Por qué? Por el físico. Por el físico. Que, dicho, Por la comparación física de los dos personajes. No debatieron fue por eso. dicho de paso sea. No estoy diciendo Pero que no hayan debatido. el debate por se eso. propuso. Estoy Se diciendo propuso. que fue un tema Y Peña Peña fue el que Gómez- dijo que, él no, que un gallo viejo no doy peleaba con cuenta. gallito. Pero por eso. Deja Con que un termine pollito. el maestro para. Termine, maestro. O sea, plantear el tema de la parte física no necesariamente significa que hayan inclinaciones. Los parámetros de belleza establecidos No, pero eso es una chercha. en Occidente, sí, yo sé, en Occidente, a partir del Renacimiento, veamos la imagen de Jesucristo. Sí. Veamos la imagen de Jesucristo, Y de de los Duarte. santos. Vamos a ver el contexto en que Jesucristo nace, dónde vive. ¿Podría ser Jesucristo un tipo blanco, fino, de ojos azules? Podía ser. No, no. Claro que sí. Si era Ah, no. hebreo, sí. No, eso Ahí. es falso. Es complejo. Lo dejo ahí. Bien. Pero perdón. déjame corregir. Pa- Sí, pero. Los que Pero- nacieron en Belén. Voy no, ahora, vaina. déjame darte el paso. Pero usted me puede hacer una acotación. No, me da, no, espérate, no, me da una. Ey, En África, ey, los reyes bellos que dominan son los que tienen la barriga más grande, el labio más pronunciado, porque el ese más es- grotesco. Pero porque esa es su idea de Oiga, belleza. ahí, en no lo vez- puede traer a- ahí es pero donde allá, vamos. esa idea de Pero no Es que belleza. tú tienes que. Pero no la de nosotros. Óyeme, hay que ver a cada quien en su contexto. Noel, Claro. Noel. Óigame, somos mulatos. Noel. Feos Sí. todos. Noel, lo último Entonces que ese no es el hizo, criterio. lo último que hizo. Pero la formación de lo- Peña Gómez sobrepasaba mira, todo eso. Déjame desmontar esta situación. Lo último que hizo Peña Gómez fue que tuvo que buscarse una mujer blanca de Santiago para poder mejorar sus posibilidades de ser presidente de la República. Eso no fue por eso. No, Pero me deja hablar. Es que a todos Pero los me deja negros nos hablar, gusta la pero me deja blanca. hablar, me deja Espérate, hablar. vamos a ver, Deja dale, hablar. dale, que está desesperado, dale. No, desesperado no. Ok. Entonces, Peña Gómez, aquí no se le está quitando mérito. No. Ah, Y déjenme no. decirle a ustedes Nunca, dos nunca. que la última vez que yo me levanté de mi casa, en términos personales estoy hablando ahora, que nunca lo hago, fue para votar por Peña Gómez y nunca más he participado en una elección. Nunca más. ¿Por qué? Porque me adherí desde la trinchera política en que yo estaba en ese momento a lo que era el acuerdo. Ve, y de Santo Domingo sacamos, después Peña Gómez se propuso. Peña Gómez debió ser candidato hace tiempo, no ya cuando esperó la enfermedad. Peña Gómez tenía mérito para ser presidente de la República temprano. No vengan ustedes ahora a retrotraer la situación de enfermedad de Peña Gómez, que eso fue una coincidencia fatal. nosotros Sino no que somos Peña malos. Gómez se pasó todo el tiempo por su baja autoestima
atajando para que otro enlace. Y su ingenuidad. Y su ingenuidad. Para que otro enlace. Eso que usted llama ingenuidad es baja autoestima. Peña Gómez le tenía miedo al éxito. Miedo al éxito. Y lo último que hizo en esa bondad fue meter a todo esto politiquero que tenemos ahora en el presupuesto nacional, cuando por instancia de él se aprobó que los partidos fueran financiados por el Estado Dominicano, que no ha traído un montón. Mira lo que ocurrió aquí en el 19, que se gastaron 2.500 millones de pesos en una elección que se suspendieron, para después volver a hacer 2 elecciones más. Y todo eso financiado por el Estado Dominicano, pobre, por un Estado pobre. Peña Gómez fue Y que eso tuvo la culpa de eso. una propuesta de José Francisco Peña Gómez para que los partidos fueran financiados por el Estado Dominicano, dizque para quitar el financiamiento privado y el financiamiento de la corrupción y el narcotráfico. Entonces, no, este es un programa que está claro, se llama doble moral. Nadie está rebajando la condición de José Francisco Peña Gómez. Respetamos los datos que tú tienes de primera mano por tu condición de balaguerita a ultranza, que tú estabas ahí en el momento. Aprobado. Aprobado. Lo respeto, porque usted estaba obligado a repetir lo mismo con la historia, porque ¿qué usted va a decir? Usted, ¿y él no es un historiador? Usted lo que es profesor de historia y tiene que decir lo que ya ¿cómo pasó. que eso no es nada? Lo que ya pasó. Pero decirle aquí que inferimos, aquí no estamos especulando, aquí estamos viendo el dato. Sí. Si ahora mismo vamos a la televisión, las presentadoras son blancas. Los presentadores prietos es porque se han hecho un espacio ellos poco. Pero como se dije aquí, ahora mismo el gobierno que esté de turno es blanco por todas partes. Véanlo en las últimas, búsquenlo por todas partes. Tan así que hasta se pone chacabana blanca a todo el mundo. Porque son blanquitos y por eso la sociedad dominicana ha dicho que hay popi y guau guau. ¿Quiénes somos los guau guau? Los perros. No, los pobres, los feos. pobres. Ve, y los popis, los que se ven bonitos, los que se ven lindos, los que son blanquitos, porque esta es una sociedad, un país de blanquitos. Y esa oligarquía que usted llama, que es la que determina el gobierno, que dirige los 3 estamentos en este momento, que son el CNC, que es el Consejo Nacional de Competitividad, el CONE, los viejos en el CNC, los hijos en el CONE y los nietos en ANGE son los que realmente han sustituido las viejas logias. ¿Se acuerda usted del papel de las logias? Claro. Que era la que decidían cómo se iba a gobernar este país. Y de la que era un miembro importante. De manera directa, Gurú, han hecho señalamientos sobre usted. Sí, lo primero es que él no está autorizado para hablar de la historia porque él no la estudió. Él está hablando doxa y está hablando de historia por lo que él recuerda y vio, pero no porque él se documentó, escribió sobre el asunto. Ahora les recomiendo, léanse mi libro, Crisis de la Dominación Oligárquico Burguesa, que toco ese tema. Y va a salir un libro ahora sobre la historia dominicana, un argumento completo. Entonces, lo primero que usted acaba de tirar la democracia al piso. Claro. Una de las medidas más certera falso de Peña Gómez. Usted no sabe lo que yo voy a decir para usted diga falso. Usted no es un oráculo. Usted no es un oráculo. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que se plantee el financiamiento de los partidos era para evitar que el narcotráfico, y a pesar de todo lo ha hecho, financie a los partidos. Entonces, si queremos mantener el sistema democrático, tenemos nosotros, oiga bien, ¿cuántos países? No me hable por encima, que usted pactó. Tenemos que mantener el sistema de partido. A propósito, ¿qué es el partido? Oye, ¿cuántos países del mundo hacen eso? No, ¿qué es el partido? Que tú estás hablando de un hecho que tú debes aquí dilucidar. ¿Cuántos partidos? Te voy a decir lo que es el partido. Te voy a decir lo que es el partido. Mírame. ¿Cuánto lo hacen? Los partidos son los instrumentos que usan las clases sociales en la lucha política para la toma del poder. Por lo tanto, el partido es el referente y el partido encuadra al pueblo. Entonces, si los partidos nosotros logramos dignificarlos y financiar su campaña, no tienen por qué usar dinero sucio. Dinero sucio que lleven personas vinculadas al crimen, al delito, a la presidencia. Que eso es lo que le ha pasado a América y está pasando en muchos sitios. Entonces, denigrar la democracia, en esto no va. Denigrar la historia, muy malo por usted. Yo lo considero un científico y si usted habla así, voy a poner en duda entonces su capacidad en la ciencia social. Hay que ir tan lejos. Entonces, señores, vuelvo y reitero. Somos feos todos. Si la oligarquía está dominando, le digo por qué. Porque las clases sociales no se suicidan. La oligarquía saca a sus hijos a formarlo fuera de aquí. Y el principio es que mantengan el status quo vigente. Para romper eso, necesitamos que la revolución suya, que yo lo voy a apoyar, la hagamos para que cambiemos la sociedad. Miren, usted utilizó un argumento de autoridad ahorita cuando
hizo énfasis en que el maestro no ha escrito nada y que usted sí ha escrito. Es una falacia. Es una falacia eso. Pero lo otro es... Espérate, aclárame lo de falacia. Falacia puede ser un error que se lleva al constructo mental Pero- y que no implica, oye bien, No, como argumento. ulteriores. Falacia óyeme. como argumento. Ah, bueno. Un A lo que argumento se que refiere no el tiene que ver maestro, directamente. a lo que se refiere el maestro Pero- es haber escrito en términos historiográficos. Sí, no, una no, investigación sí. histórica. Sobre el periodo Pero que estamos no, analizando. en el que se contexto analiza. que él lo utilizó fue un argumento de autoridad lo que él dijo. Pero lo otro... Compañero, En perdóname, presencia de déjeme hacer psicólogos. aquí habla mucho de ciencia. Miren, la ciencia no es ciencia, y que entren al debate conmigo de una vez, por lo que se dice, por lo que se afirma. La ciencia es ciencia cuando lo que tú dices está avalado por la base probatorio que dice que eso es así. Sí, pero la ciencia... Método razón. científico. En la Me dio la ciencia razón hay mucha ya. falsedad y hay mucha mentira. Me dio la Usted razón. lo Hay sabe. falsedades y hay mentiras, porque la verdad Se es relativa. manipula- se No, porque manipula la verdad es mucho. relativa. Se decía que el átomo era indivisible. Mas, sin embargo, cuando se produjo la fusión nuclear y la bomba atómica, se demostró que sí Maestro. es relativa Pero- en tiempo y espacio. Ahora, lo que estamos hablando aquí es de historia contemporánea. Pero hay muchas- Lo que se está hablando aquí es historia vivida. Hay mucha ciencia. Y que- unos llegan por referencia de otro y otros llegan porque investigaron, mira- que fueron al archivo, consultaron los documentos, han visto todo lo que pasó y tienen un punto de vista. No quiere decir que sea la verdad, un punto de No, vista no, pero diferente a otro. Mira, sobre todo la historiografía, que es que todo, inclusive el mismo experimento que tú haces en un laboratorio, al final termina siendo una interpretación lo que tú haces Claro. de esos resultados que tú tienes. Claro. Hay mucha ciencia basura, hay mucha ciencia apagada, inclusive se hacen muchísimas investigaciones. Y mucha historia para inventada. encontrar- Ahí vamos a volver con el tema anterior. No, pero La déjame- inteligencia déjame y cerrar. la maldad. De- ahí caemos de nuevo. Pero mira, con respecto al tema Pero de la... eso es carente es del tan método así- científico. Es tan así que aquí hay políticos que tú lo ves en el afiche y de Peña. repente son totalmente distintos. Peña siempre se apareció blanqueado en el afiche. Y lo podemos buscar y traerlo aquí en el próximo programa. La misma Peggy Cabral llegó un momento en que se parecía a Belinda, esta cantante mexicana, creo que de A origen Peña lo español. blanqueaba en el afiche. Igualito. Y eso se hace, pero mira. La gente busca tú sabes, quiere ser telegénico. Exacto. Yo Tú quisiera que me ponga la cámara mejor para Pero- que no me saquen la cara mía exacto. así. Tú sabes- Entonces, los es que- parámetros es que, de la mira, cosa. es que inclusive se han hecho estudios en donde se ha demostrado que los jueces tienen una especie de sesgo con aquellas personas que tienen un nivel de belleza, digamos, alto, hasta el punto de que son más condescendientes. Se han hecho estudios casuísticos de casos y se ha establecido de que... Kennedy, el son fenómeno más- Kennedy. son más, no, pero el caso de Kennedy... Ganó por lindo. El caso de Kennedy se establece, para hablar de la telegenia en el ámbito político, que una de las cosas que afectó a Richard Nixon fue precisamente que el primer debate televisado que se dio fue entre John Fitzgerald Kennedy y que la imagen ¿Quién se ponía bonito? que se presentaba de Kennedy era una imagen mucho más consumible que la de Richard Nixon. Y se hicieron estudios, se estableció que los que escucharon el debate sin verlo por la televisión se fueron más a favor De de, Nixon. Richard Nixon, pero que quien lo vio de manera televisada se fueron a favor Claro. de John Entonces, Fitzgerald. mensaje. Por la imagen. mensaje. No, presencia pero del para cerrar Sí, no, pero, y darle paso a perdón, usted. pero mensaje. Te voy a dar un dato. Nadie haga una plataforma política convincente para el pueblo. Ponte buen mozo y tira para adelante. No, es que mira, Que de eso se trata. es que- Al final de eso se no, trata. mira, Sí, Roberto Santana era popular en la universidad porque también era buen mozo. Y yo Sí. tuve ahí, usted también No, tuvo no, ahí. Porque también. ¿Y por qué era buen mozo? Porque también, lo porque- que significa hay que hay otro que elemento. tener No, elementos no. que te den la oportunidad. ¿No? claro, Lo que claro. estamos diciendo es que si tú pones en el mismo nivel a dos personas y hay uno que tiene, de acuerdo a los parámetros de la cultura, un nivel de belleza más alto, la gente se va a tendenciar Definitivamente. indefectiblemente por ahí. O si hay una diferencia leve entre uno y otro, la gente se va a tendenciar por ahí. Yo entiendo, y esta es mi posición ya, que uno de los factores sí que perjudicaron a Peña Gómez tiene que ver con eso. Tanto en a lo interno de su partido, que jugaron mucho con él, abusaron mucho con él,
Porque en toda la Porque lo historia envidiaban. de la República Dominicana siempre habían una tríada que se iban sustituyendo. En una época estaba Antonio Guzmán, estaba Salvador y estaba, creo que, Magluta. Después vino el protagonismo donde apareció Magluta, apareció Peña Gómez y este muchacho que estaba, ¿cómo se llama? Jorge. Jorge Blanco. Jorge Blanco. Pero después se quedaron gravitando en el mundo político nacional tres figuras de diferentes partidos, donde estaba Joaquín Balaguer, estaba Juan Bosch y estaba Peña Gómez. Juan Bosch, Peña Gómez, pero sobre todo Peña Gómez y Juan Bosch, eran tipos autoritarios. Eran tipos que tenían un liderazgo, que se veían hacia afuera, pero las ideas de ellos había que respetarlas, y cuando no se respetaban, ellos entraban en cólera. ¿Tú te acuerdas del video? Salga, compañero, coño, falta de respeto. ¿Quieres que te dé un Sí, dato? de ¿Quieres que te dé un ¿Tú te dato, acuerdas Noel? de eso? ¿Quieres que te dé un dato? Ellos tenían su carácter. Algunas veces quieren vender a Peña Gómez y a Juan Bosch como que eran impolutos, y eso es una ayuda negativa. Ellos eran seres humanos igual, que tenían un sistema de emociones, que tenían intereses, que eran egoístas igual que todo el mundo. Cuando yo escucho gente como el Gurú, a quien respeto altamente, que dicen: si Juan Bosch lo hubiesen dejado gobernar, hubiese sido el mejor presidente. No, Peña Gómez. No, pero por gente No, clara. Peña Gómez, claro. Y después con Peña Gómez, que fueron los dos líderes que tenían condiciones para gobernar, pero no gobernaron. ¿Lo iban a hacer bien o mal? Eso no lo sabemos nosotros. Lo único cierto fue lo que pasó. Lo que no pasó tiene una gran gama de posibilidades. Expectativa. No sabemos qué hubiese pasado. En la percepción mía, yo proyecto a Peña Gómez como que iba a ser un buen gobierno. Y vos también iba a ser un buen gobierno si no lo tronchan y lo Especulación. tumban. ¿Pero por qué? ¿Quiere que le- Claro que va a entrar en el campo de la especulación, porque Peña Gómez no logró ¿Quiere que ser le presidente. dé una mala noticia? Démela. Y de Sí. eso estoy yo escribiendo recientemente, y el texto que Sí. voy a publicar tiene que ver con eso, con las patologías del poder, la neurosis del poder y el síndrome hubris. Es distinto la humildad, la apertura, la democracia del candidato a la que tiene el gobernante. Si usted agarra en África, en Europa, en Latinoamérica, en Asia, usted se va a encontrar una gran cantidad de líderes que mientras fueron candidatos, fueron defensores de la democracia, pero a medida que iban acumulando tiempo de poder, se fueron convirtiendo en tiranos. Ese es el ser humano. Y, Así eres tú en el matrimonio. Cuando está enamorando a la tipa, eres una cosa increíble. Y después que la tienes, a veces Pero véalo así. comienza el maltrato. Pero esos somos los seres humanos. ¿Por qué? Pero ¿por qué yo sigo un candidato? ¿Quiere que Es te diga porque algo? me vende. Perdón. Después si sale con otra cosa es la realidad. Álvarez. Pero ¿qué es lo que yo veo? Lo que tú me vendes. Si tú no me conquistas con un programa, yo no te apoyo. Álvaro. ¿Por qué la izquierda no logró llegar? Porque hasta ahora no ha presentado un proyecto creíble que la gente lo asimile. Álvaro. Entonces de eso se trata. Álvaro. Eso no es así. Dígame. ¿Por qué tienen a determinados personajes de la historia como apóstoles? Ninguno llegaron a gobernar, o no gobernaron, o no pasaron de 2 años siendo gobierno. Bueno, la pero mayoría de ellos. Déjame decirte, No, pero déjame déjame decirte. darte dato. ¿Tú quieres que te dé dato? Déjame No, darte dato. espérate. Eso incluye Eso a- incluye Déjame darte dato. eso incluye a Duarte. Déjame darte dato, Eso Noel. incluye a No. Estrella Ureña. creo Pero que fue. vamos a los Sí. hombres que gobernaron. Te iba a dar un dato. No. Vamos a Antes de- poner a Mojica, Dame que un break, terminó dame un de break. morir. A Mojica ¿Cómo lo que vamos a tienen. hacer el uso de la palabra aquí? A ¿Cómo que Mojica la lo vamos a tienen hacer? como un ícono. Su pueblo. Y a Fidel, su pueblo, también lo tiene No, como no, un no, ícono. ¿cómo que Aunque tiene? hayan No. ido cambiando las circunstancias por los factores Con externos tirano. No. que óigame, que no. bloquearon a Cuba No toques y esa el pueblo lo ha No resentido. toques Pero esa Fidel ha sido un líder en su pueblo. No, fue un Pero ambicioso. claro que sí. Fue un ser humano. Un ser humano. Cuidado. Y hoy va a ser un marciano. Ambicioso de poder. Oh, pero iba a ser un ser humano. Te digo quiénes han sido los Pero tres. tú no ambicionas nada en la No, vida. pero claro que sí. Pero entonces, Pero cuídense cuando hablemos No, de perdón, ambiciones. pero mira, cuidémonos. Los únicos Porque que han demostrado en la historia ese despego y ese estoicismo con respecto al manejo de poder, Nelson Mandela lo hizo. claro. Salió y se fue. Un ejemplo, claro. Jimmy Carter. Jimmy Carter. Y Y lo hizo gran también mano. este muchacho. Entonces sí hay ejemplos, George ¿verdad? Washington Sí. George también lo Washington lo hizo.
Y Franklin Delano Mojica Roosevelt, también. que a pesar de Y ser Pepe Mujica. un buen claro. presidente, pero rompió la tradición de los Estados Unidos y fue un buen presidente, Franklin Delano Roosevelt, pero la ambición de poder, él la continuó. Y tú tienes a Pepe Mujica, que es un caso extraordinario de esta época, en donde él, teniendo la valoración más alta del momento, que ahí es que el único punto negro que le veo a este muchacho, a Nayib Bukele, utilizó un artificio para mantenerse y preservarse en el poder, y eso es propio de los seres humanos. No, él. No, No, solo le voy a decir una sola Se cosa, fueron ya, dos ya y Bukele. cierro. Sí. El hombre es teleológico, busca finalidades que nunca se sacían. Noel, hay dos fotos, las dos fotos más famosas en el mundo. Las dos fotos más famosas en el mundo. Una es la de supuestamente Cristo y la otra es la del Néstor Che Guevara. Mira, esa foto de Che Guevara es la foto más reconocida. Yo creo que se la mandamos a un marciano y dice, es el Che Guevara. Pero no es por el Che, es por lo hermoso de la foto. Oye, ahora, coño, estábamos Oye, hablando de los pájaros. esa foto- Estábamos hablando de los pájaros. Perdón, Hay problema aquí, hay problema, lo estoy diciendo de que Perdón, comencé. es por el- No. espera, déjame decir, Y fue el el tipo fotógrafo, Chercha, déjame como que de verdad la- déjame dar el dato. El fotógrafo que vivió su tiempo y explicó de dónde surgió la foto, le dijo que la foto fue ocasional, no fue pose, fue un tiro, como un tiro de suerte. Pero esa foto se aparecía en texto, en afiche, en los bikinis de las mujeres. La foto del Che se popularizó tanto que cualquier ser humano la veía y decía, ese es el Che. Igual puede decir ese es Cristo, ¿no? Pero la de Cristo es arreglada, la del Che es de verdad. Entonces, Coño, está eso, en pues este momento, aquí hay dos ejemplos vivos. Al margen de como sean y su competencia, las dos imágenes más hermosas que tiene la política dominicana son el hijo de Leonel Fernández y David Collado. Y David Collado. Y van a ganar por eso. Y David Y van a Collado. ganar por cómo se ven. Porque se ven. no, oye, pues ya vamos Tiene a un ver, oráculo, vamos a ver. el Vamos a ver, oráculo oye, lo vamos a ver ¿Cómo tiene. se ven? Tiene un Si fueran oráculo. feo, negro y pobre, Señores. y prieto. Señores, vamos a Ustedes ver. Ustedes saben que hay líderes que lo han canonizado. Pablo Escobar Gaviria, la gente va a rezarle a la tumba. Saddam Hussein, van a rezarle a la tumba. A Trujillo hay gente que hasta le hace misa cuando cumple años. Claro, Entonces, ¿qué claro. quiere decir? Que todo el mundo deja su impronta y tiene sus seguidores y lo han canonizado. Sí, la maldad también tiene Ah, seguidores. ahí es donde vamos. La maldad también tiene seguidores. Ahí volvemos al programa anterior para Sí. que sigan. Vamos a claro ver. que la maldad es inherente al hombre, igual que la inteligencia oiga, que no escúcheme, destruye. Usted no va sin la a maldad contar no la este programa acompaña. sin dejarme hablar. Dale. Dale. No, ven Adelante, acá. Ay, pero ven acá, compañero. mira, al camarada Huáscar y a mí nos tienen aquí como dos parapetos. no, Estos yo tipos se han cogido el respondo- programa para ellos. Yo Eso no estoy puede ser equilibrando, posible, yo esa equilibro vaina. estos dos señores aquí. Hable y No, deme la óigame. razón. Adelante. No, lo que yo voy a decir es lo siguiente, retomando el tema, ya que muchos de ustedes han decidido salirse del tema en cuestión, que es el tema de Peña Gómez. Peña Gómez, en el año 1973, recibió de su maestro y mentor uno de los desplantes más importantes para recordar que se le ha hecho a un ser humano en este país. Diga quién fue su Cuando maestro, Juan por favor. Bosch Ah, Juan decidió dividirse del PRD, no solamente lo hizo por la situación de Playa Caracoles, sino además lo hizo para enrostrarle la negritud y acusar de degenerado a José Francisco Peña Gómez. Pero no tenía razón. Óigame, no tenía razón bajo ningún concepto. No tenía razón, O sea, nunca. Lo que se comenta Nunca. del desliz que él tuvo con la secretaria y con... Tal vez no sea con una secretaria, tal vez sea con un pariente, que con lo que sea, Déjalo. pero eso es un asunto humano y en las relaciones de las personas nadie manda, se dan simple y llanamente. Balaguer fue peor en Pero rompía Eh. con un esquema de Juan Bosch, hermano. No, hombre, no. Rompía con un esquema Pero moral ve de Juan acá, Bosch, y Juan Bosch no le quitó la mujer a Pío Socarrás. Miren, señores, nos estamos metiendo en un tema No, ya. no fue a Pío peligroso. Socarrás, fue a Jiménez Grullón. Ay, A Jiménez. diablo. Pero, Yo no quería poner mira, Ah, porque la historia está aquí. Vamos a terminar con Huáscar. Mira,
En ese sentido, Vamos a ver, maestro. el problema no es solamente político con Peña Gómez. La actitud en cuanto a su negritud o el concepto de feo que tú planteas, en muchos casos salía de su propio entorno y de su Exacto. partido. Claro. Y de él mismo también, Entre del propio Peña tragos, Gómez. entre amigos, en intimidad. Ya yo lo Maldito dije, negro. ahorita que su partido le adversó. O sea, maldito negro. Pero O sea, oiga cómo lo está diciendo. El concepto no sale solamente. Lo que tú planteas ahora mismo de Juan Bosch. Juan Bosch Y no sintió celos, Juan Bo, de Peña era Gómez. un líder, pero tenía su nariz parada, como decimos. Tufo, claro. ¿Verdad? Su tufo. Entonces Peña Gómez, con toda su condición política, no encajaba en esos cánones no vamos a decir de belleza, maestro, pero sí de forma física que fuera diferente a lo que estaba planteado ahí. Pero no llegó al poder por feo. No llegó al poder por la enfermedad y por el vicepresidente que llevaba. Si lo hubiese desmontado, es posible que él hubiese sido presidente con el apoyo del Partido Reformista y que hubiese muerto en la presidencia y el presidente sería Álvaro Bosch. Señores, miren, por eso fue que no llegó, señores, no fue por si feo. declarado ustedes le presidente hacen, póstumo. señores, y para que cerremos, muy interesante el programa. Si ustedes le hacen una hermenéutica a los discursos de Peña Gómez, a las entrevistas de Peña Gómez, ustedes se darán cuenta que el primero que se rechazaba a sí mismo era él. Baja autoestima. Eso dicen los vinchos. Perdón, Freud, que lo criticaron de que era una pseudociencia, pero ha dado de demostrar que lo que él planteaba tenía razón. El psicoanálisis tiene una expresión que dice: el pasado se hace presente. La historia vive. Gracias por decirlo. Lo acaban de reconocer. Gracias, Freud. El pasado se hace presente. Así mismo. Y la historia que tú tienes, los traumas que tú tienes, mal manejados de la niñez, van a salir de manera inconsciente aunque tú no te des cuenta. Aplícamelo Y en el con campo esto social cierro. también. ¿Tú te ahora. acuerdas cuando la negociación del 1900, cuando se le acortaron los 2 años, 1900? Claro. Que se llevó al 96, fue. Sí. Del 94 al 96. Que Peña Gómez, cuando dio el discurso informando la negociación, si tú ves a Peggy, que estaba sentado detrás de él ahí, si tú le ves la cara a Peggy y al grupito de estratega, el coraje que tenían, y él se está bufonando de que este negro... Ahí fue que le pegaron la doble vuelta. Ahí fue que se pegó la doble vuelta y lo engañaron por todos los sitios. Señores, de todas maneras, esto es un tema muy complejo. Se manejaron 2 variables: el poder y el nivel de belleza. De todas formas, doble moral lo que hace es que coloca el tema en la mesa. Y yo creo que a Peña Gómez había que hacerle este programa porque hay que ser justo con esa figura del firmamento político en la República Dominicana. El titán de acero. El titán de acero. Señores, pero en vayan a doble buscar moral, trabajo y digan, se necesitan niñas de buena presencia. pero que es verdad. Ahí comienza en un banco, entonces no te Pero quieren por es que usted está Entonces, subestimando. no, usted está es que no, subestimando la belleza, como no. que la belleza no sirve para nada. no. No la subestime. No, Pero señores. no, decía Dostoyevsky Ya no van a que sacar, cuando valoremos la belleza en su justa dimensión, el mundo sería más feliz. No, Todos Y pero- a la vez se no, pero preguntaba que qué tipo de belleza. ustedes son doble moral aquí. Porque ustedes están Absolutamente. subestimando. Feo todos y prieto Esto feo. todos. O sea, no nos Nos vemos luce. Mira ahí, mira la belleza ahí. Estos feos. Abstracta. Ajá. Claro. Ah, Estoy contigo. Y yo, Así ¿estoy mismo. bueno o no estoy bueno? Tú eres bien feo. Interpretativa. Nos vemos en otra entrega de Doble Moral. Tratamos de llegar a la esencia más allá de la apariencia. La última palabra la tiene usted, porque nosotros, de nuestra perspectiva, hacemos opinión, pero no queremos imponer nuestra visión.